Y nosotros estamos acá para continuar con más, porque les comento que nosotros también hoy queremos viajar en el tiempo para conocer la historia de una de las ciudades más emblemáticas del Ecuador, como es nuestra querida Riobamba, conocida como la Sultana de los Andes. Queremos conocer cómo nació, qué la hace única, y para descubrir hoy todos esos temas nos acompaña Alan Larrea. Él es investigador histórico y vamos a estar hablando de esta historia de Riobamba, esta historia tan magnífica, aprovechando que ya estamos en abril y vienen todas sus fiestas. Una actividad más para todos nosotros sería conocer históricamente cómo se desarrolló en nuestra ciudad. Muy buenas tardes, estimado Alan, y bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado, y también un saludo muy efusivo a toda la ciudadanía de Riobamba. Para nosotros es un placer que pueda acompañarnos, pero vamos a arrancar con una pregunta súper tranquila, súper sencilla, porque también queremos conocer cómo nació nuestra ciudad de Riobamba. Ya, bueno, aunque es un tema un poco polémico, hay muchas teorías acerca del origen de la ciudad de Riobamba, y especialmente por el nombre, porque si nos damos cuenta, Riobamba no es ni español ni quichua. Así es. Pero tiene su historia. Y como le digo, bueno, hay muchas teorías, pero a mí la que más me parece aceptable es de que viene de una mala interpretación de los primeros castellanos que llegaron a estas tierras. Y es que ellos preguntaban hacia dónde quedaba Quito, porque el objetivo de ellos era llegar a Quito. Así es. Y seguramente algunos de los indígenas que servían de guías y traductores le dijeron en su idioma, bueno, allá en la llanura, que en Quichua, en el quichua peruano, le estoy hablando porque hay diferencias entre el quechua y el quichua. Entonces en el quechua significa, allí es R-I-Y, que suena Ripampa. Entonces ellos dijeron Ripampa. Entonces el hispano que escuchó en este caso, me imagino que fue Diego de Almagro, dijo Riobamba, porque Pamba es llanura y río es ir para allá, es el verbo ir, río. Como yo siempre les digo a mis estudiantes, bueno, yo soy maestro, no me crean, vayan, busquen en el diccionario, vean qué significa, no me crean a mí. Entonces, Río Pampa significa allá en la llanura. Entonces, usted ahorita nos acaba de dar una interpretación de que quizás cómo fue que se consolidó, digamos, el nombre, cómo nació, cuándo se dio. Pero es importante también mencionar que nosotros en esta etapa conocida como precolombina, ¿qué tan importante fue nuestra ciudad en esta etapa? Bueno, hablando de ciudad, Riobamba no existió en la época precolombina. Según las crónicas más antiguas, digamos, de Cieza de León, Riobamba era un tambo. O sea, bueno, Riobamba, la antigua, la que quedaba en corta, simplemente era un tambo donde iban a dormir, iban a alimentarse, nada más. Riobamba surge como ciudad española. Así es. No como ciudad precolombina. Déjeme aclararle algo que a veces molesta también a muchas personas, pero los nativos de aquí, ellos vivían en el mismo sitio que siguen viviendo. Los lictus en Licto, los licanes en Licán, los cubijíes en Cubijíes, los quimiac en Quimia. Y en el sitio donde se asentó Riobamba, que en principio no fue Riobamba, fue Santiago de Quito, porque por equivocación ellos pensaron que ya llegaron a Quito. Y dijeron, aquí fundamos en el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, la Santiago de Quito. Riobamba se funda después, mucho antes, pero bueno, mucho después. La cuestión es de que ahí no vivían, sino vivían los cultas o los cajabambas. Riobamba es una ciudad española. Así es. Ha sido, es, y bueno, y ahora ya no, ahora ya es una ciudad cosmopolita. Ya, pero básicamente fue española. Entonces se asentaron allí españoles que quisieron quedarse. Luego vino la primera migración, ya llegaron con sus familias, cogieron sus casas, hicieron sus casas, pero en ningún momento les quitaron las tierras a los habitantes porque ahí no vivían, o sea, vivían más allá, eran vecinos. Okay. Entonces fue ciudad española.
Entonces eso debemos aclarar. Riobamba, por una equivocación del nombre, pero bueno, fue fundada con eso. Fue fundada con el nombre de Riobamba. Ahora ingresando en este tema de la fundación y de la colonia, ¿cuándo fue fundada oficialmente la ciudad? Bueno, como ciudad, eso le digo, primero estamos hablando de, fue fundada una villa, ya. Como ciudad, el título de ciudad ya le dan posteriormente, pidiendo, digamos, las autorizaciones a España, bueno, ya le nombran ciudad muy noble y muy leal, pero eso fue ya, digamos, cuando ya estaba establecido los conventos y todo, bueno, eso le estoy hablando ya de por los años, bueno, no le podría decir con El año exactitud, exacto, así es. pero ya el rey cuando le otorga su escudo, bueno, ahí también hay polémica porque hay esta situación de luterano, Así es. que algunos dicen que no existió, otros dicen que era un alemán, otros dicen que no, que bueno, ya. El asunto es de que el rey le otorga y le da permiso y eso hay documentos de que le nombraron como, ahí sí como ciudad muy noble y muy leal y lo ratifican después cuando al oidor del rey, a Martín Chiriboga, también porque hubo, digamos, un apoyo después del primer intento de emancipación. Pero bueno, el momento en que le nombran ciudad es por orden en esa época del rey. Del rey. Claro. Ya, ahí se fundó como ciudad, pero también sabemos que se la conoce como una de las primeras ciudades del Ecuador. ¿Por qué se la conoce así? Bueno, prácticamente tenemos a la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Cuenca, la ciudad de Riobamba, que eran las más pobladas, las que más habitantes tenían, más impuestos aportaban. Bueno, entonces, claro que también, digamos, se caracterizó la ciudad por el hecho de sus habitantes, ¿no? De que realmente estaban siendo progresistas. Bueno, pero como una ciudad, yo le digo, bueno, de lo que habla, no podemos asegurar porque prácticamente fue sepultada totalmente. Entonces, pero según lo que cuentan y algunos visitantes y crónicas, fue una ciudad que nada tenía que envidiar a otras ciudades. A otras ciudades de Europa. Europa, ok. Por eso nosotros decimos que ese aporte que tiene la ciudad en esa época, siendo una de las ciudades que pagaba mayor impuesto también, digámoslo así, usted quizás como historiador, como conocedor quizás de algunas leyendas, de algunas historias, nos podría decir quizás qué actividades económicas destacaban pues en ese entonces aquí en la ciudad. Bueno, básicamente, bueno, la ciudad tenía la producción de los tejidos, de la lana. Ya, o sea, eso y la agricultura, hablando del clima, ¿no? Y por otro lado, el comercio, porque en Antigua Riobamba había el carretero que llevaba también a la costa. Y eso es algo que casi muchas personas desconocen, pero realmente allá había, justo por la iglesia esta creo que es de San Martín, me parece, que se iba para la costa. Entonces también era un paso obligado, digamos, del comercio. El comercio. Traían un punto específico, digámoslo así. El centro del país, como dicen. Bueno, claro. Bueno, en esa época tampoco es que había país. Era la Real Audiencia. Bueno, entonces por eso es que se le consideraba también una ciudad importante, ya le digo, porque de ahí llevaban a Guayaquil y mandaban los tejidos. Bueno, prácticamente eso creo que era lo que más realizaba, la actividad económica más fuerte. Pero ahora hablando en este bloque de la independencia y de la república también, ¿qué papel tuvo Riobamba en la independencia netamente de todo el Ecuador? Bueno, al respecto, digamos, aquí nosotros en nuestra ciudad tenemos dos fechas que son claves. El 11 de noviembre, que fue el primer intento por independizarse, y el 21 de abril, que ya fue realmente la batalla. Ahora, la primera, la del 11 de noviembre, pues de 1820, fue por ciudadanos riobambeños, que formaron una junta, bueno, declararon independencia, el Martín Chiriboga dicen que se fue, bueno, ya eso también es algo de qué conversar más adelante, que no es como nos dicen,
Y es como yo le digo, Totalmente. la historia es una cosa que nos cuentan, Por supuesto. pero también es algo que nos han dicho por incrementar simplemente el patriotismo y el amor, pero en la realidad no es tal. Como por ejemplo eso de la insatisfacción con el rey de España, con el gobierno. Mire, la población de Riobamba en esa época eran, si bien es cierto, no peninsulares, no eran nacidos en España, pero eran descendientes, eran criollos, eran gente que tenía, digamos, sus ancestros en España, Bueno. pero que ya nacieron aquí. Simplemente lo que ellos seguían siendo fieles al rey. O sea, el que vino, digamos, aquí a incentivar, a motivar al pueblo era el que le llaman el Cholo Virrey, que era un ciudadano peruano, y bueno, y hubo el levantamiento, pero si usted se da cuenta, bueno, ahora no tenemos tiempo para conversar. Para desarrollar todo. Pero la cuestión es de que el mismo Martín Chiriboga era primo primo y de Juan Bernardo de León y Ceballos. ¿Ya? O sea, lo que hizo fue coger el puesto el primo. Ah, ya. Ya. Mire usted. Y la casa donde se celebró el acta de independencia, él era el sobrino. Y después de unos 2 o 3 días, cuando ya se apaciguaron los ánimos, regresó Martín Chiriboga como que no había pasado nada. Entonces, lo que da a entender es de que simplemente dijeron, vea tío, vea primo, váyase de aquí hasta que se aplaque los ánimos del pueblo. Hasta que se calmen un poquito y regrese después. Miren ustedes quizás, pero bueno, digamos que son cosas de la época, ¿no? Sí. Cosas de la historia, porque bueno, si nos entablamos un poco también en todo lo que sucedió en España con el tema del rey, en ese entonces todos obedecían al rey y lo que decía el rey se hacía. Sabemos que el rey también era pues, digamos, el dueño de la iglesia, cabeza de la iglesia también en ese entonces. Pero en el tema de regresar acá a Riobamba, tenemos que también sabemos que hay un tema importante, ¿no? Que quizás nos estamos saltando, que es cómo ocurrió la famosa primera asamblea constituyente del Ecuador aquí. Bueno, a partir de 1830, que prácticamente nace el Ecuador. Ya, en verdad, o sea, se reunieron aquí delegados de diferentes provincias y perfectamente elaboraron una primera constituyente, pero si tenemos un poquito de suspicacia, nos damos cuenta que la cabeza de todo era Juan José Flores. Okay. ¿Y quién era Juan José Flores? Pues era el principal, digamos, amigo del Libertador Bolívar, fue uno de sus generales. Entonces, el objetivo era no romper la Gran Colombia, a pesar de que ya los pueblos querían independencia. Entonces, prácticamente lo que hicieron fue ponerle a él de presidente, seguíamos siendo un país aliado de la Gran Colombia y prácticamente no había cambiado nada. Realmente yo digo, y a mi parecer, es con la revolución marxista que realmente tenemos independencia, porque en la revolución marxista se les dice a los señores extranjeros, colombianos y venezolanos y todos los que participaron, que por favor tengan la bondad de irse del país o quedarse, pero ya nacionalizarse, aportar, nacionalizarse. Entonces, y ser parte también en ese momento sociedad. Sí ya podemos hablar de Ecuador y de un país, porque si no seguía, digamos, lo que fue simplemente es un cambio de mando, nada más. Pero ahora, en el momento del desarrollo y la modernidad que también llegó pues acá, sabemos que la importancia y un giro súper grande, digámoslo así, un giro de 360 grados, fue pues la implementación del ferrocarril, con el crecimiento netamente también de la ciudad. ¿Cómo se vivió este acontecimiento? Ya, sobre el ferrocarril, mire, todos decimos que el ferrocarril lo construyó Alfaro, negado, lo empezó García Moreno. Okay. Alfaro trajo el ferrocarril, pero solo hasta la estación de Luisa. Ya, pero jamás entró acá a la ciudad de Riobamba. Nunca entró acá. Porque según los ingenieros, pues tenían que desviarse.
pero fue la lucha de los ciudadanos riobambeños, como Pacífico Villagómez, como Carlos Murriagui, como, bueno, algunos ciudadanos que lucharon y fue después de varios gobiernos, no fue de Alfaro, fue de que por fin y finalmente consiguieron que el ferrocarril entre acá, pero a veces hasta con dinero propio. Y el ferrocarril en verdad, o sea, trajo el progreso, un cambio a la ciudad, porque Riobamba tampoco es que hasta antes del ferrocarril era una potencia económica, ¿no? Pero mire, quizás como la ayuda de la sociedad en sí, el quizás plantearse nuevos objetivos por parte de la ciudadanía hizo que el ferrocarril pase netamente por la ciudad, y yo creo que esto también aportó muchísimo económicamente y también al desarrollo netamente pues de nuestra ciudad. Queremos agradecerle muchísimo a nuestro invitado, Alan Larrea. Él es investigador histórico con quien hemos dialogado pues sobre la historia de Riobamba. Hemos indagado un poco de los acontecimientos más importantes, porque sabemos que el tiempo aquí en televisión es corto, ¿no? Y nosotros no podemos abarcar todo. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima entrevista para seguir pues dialogando sobre algunos puntos claves que nos quedan en el aire. De mi parte, agradecido con ustedes por haberme tomado en cuenta, y cuenten conmigo en cualquier momento. Me echan una llamadita y hablamos de un tema específico, porque cada tema, créame, es por supuesto para que sí. pasarse horas hablando sobre y nosotros sabemos que vivimos en una ciudad con historia, cultura y orgullo que sigue escribiendo un futuro grande. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a un corte publicitario, pero los invitamos a continuar porque al retornar tendremos más.